Bueno, señores, nosotros estábamos esperando con mucho, pero con mucha impaciencia, la presencia aquí en este programa de nuestra apreciada amiga Circe Almanzar, quien es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Porque una declaración de ella en la prensa hace un par de semanas produjo muchos comentarios, incluido el mío, que editoriales también escribimos en eso. El planteamiento de Circe es el siguiente: el crecimiento de las importaciones en el país por encima del nivel de las exportaciones, más el endeudamiento, auguran un problema difícil para la economía. Ella entiende que esos son los elementos que se deberían resolver. Nosotros le planteamos a Circe, y hoy se lo planteamos ahora personal, que en la economía como la nuestra, el crecimiento de las importaciones no revelan falencia de la economía, No, de ninguna manera. sino al revés, crecimiento. Así es. Porque es un país que no tiene materia prima, entonces se supone que es el reflejo de consumo, y como lo prueba el hecho de que a pesar de que han aumentado las importaciones, esa lo que le llaman la cuenta corriente de la balanza de pago, se ha disminuido el déficit. Entonces no se entiende si suben las importaciones cómo la relación entre la salida y la entrada de dólares se vuelve un poco pareja, con un déficit, pero no tan pronunciado como antes. Esa es una. Y en la economía, la falta que tiene las importaciones en flujo de divisas, la suple una economía de servicio. Turismo, remesa, importaciones en zona franca, importaciones, ¿cómo le llaman? Extranjera directa. Sí, inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa. Dice el gobernador del Banco Central que para este año se presume que se anticipan que la economía va a llegar global 30.000 millones de dólares, que es la tercera parte de toda la riqueza que tiene el país contada a un año. Entonces, esa es una parte que quisiéramos. Después el endeudamiento lo podemos discutir, pero esa parte nos parece que deberíamos esclarecerla, que el crecimiento de las importaciones versus el estancamiento de las exportaciones produce un daño a la economía dominicana en este momento. El daño lo produce, lo que yo no creo que lo está produciendo es Circe. Saludos, Circe. Buenos días, buenos días. Siempre es un placer estar con ustedes, maestros de la comunicación, tanto televisiva como escrita, ¿verdad? Muchas gracias. Primero aclarar que cuando nosotros siempre nos toca hablar de la economía, empezamos con un mensaje claro y preciso. Nuestra economía es la envidia de muchos países del mundo. Nosotros tenemos una estabilidad macroeconómica, un entorno económico envidiable, que lo notamos cada vez que salimos fuera del país como empresarios. Y lo queremos decir porque a veces la gente tiende a pensar que nosotros estamos contradiciendo o que no creemos en las cifras del Banco Central y de las autoridades monetarias y financieras. No es cierto. Todo el crecimiento que se indica se refleja en nuestras estadísticas, en nuestras encuestas, en el IMAN lo vemos, en las encuestas de percepción. Todo lo que nosotros lo hacemos para poder fundamentar nuestras posiciones y ciertamente son muy cónsonas y coherentes con lo que las estadísticas del gobierno. Ahora bien, lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, y ustedes también lo han destacado muchas veces, es que esta economía de la República Dominicana es una economía que se está basando cada vez más en eso mismo, en una economía de servicio y no en una economía real. Por lo tanto, dependemos mucho de productos importados de consumo. No estamos hablando de materias primas, sino que cada vez importamos más productos terminados. Eso hace que uno tenga una dependencia mayor de las importaciones y una dependencia mayor de la divisa externa para poder comprar esos productos que entramos. Entonces, el ritmo de crecimiento de las importaciones ha ido en un nivel mucho mayor que las exportaciones, tanto de bienes como de servicios. Cuando hablamos de exportaciones también estamos hablando de turismo, cuando hablamos de exportaciones de servicios. Algunos dirán, eso no es exportaciones.
nosotros le llamamos generación de divisas, vamos a ver, y de la atracción de inversión extranjera. Porque conjuntamente con la salida de capital de moneda dura por el pago de los intereses y amortizaciones de la deuda, te crea una presión muy grande que solamente puede salir de ese círculo vicioso a través de mayores niveles de exportaciones. Y es lo que hemos venido diciendo y lo analizamos allá en la institución. Ya, por ejemplo, este año que viene, o sea, en el presupuesto del año que viene, se ve que el pago de intereses y amortizaciones de la deuda es superior a la entrada de deuda nueva en dólares. Lo que te crea a ti un problema ya de que la entrada de divisas por la vía del endeudamiento no te está dando mayores cantidades de moneda dura de lo que tú sacas del país. ¿Tú sabes que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dijo lo contrario en una comparecencia la semana pasada? No lo vi. Sí, él dijo que mientras se esté ingresando, mientras estemos pagando, ¿no?, al día los compromisos de deuda y esos compromisos sean superiores a la deuda nueva que tomamos, él no se preocupa tanto. Dijo que Sean inferiores, dijo. sí. No, Pedro, lo que también él señaló algo, que sí se tiene razón, pero él dice, bueno, si tenemos déficit, vamos a tener endeudamiento. Sí. No es un círculo vicioso, eso es lo que yo digo. Es decir, y el déficit, por eso yo quisiera decirle así y que la dejemos hablar sobre ese tema, es, bueno, ¿cuál es cuál es el remedio? ¿Reducimos importaciones? No, porque las importaciones es el reflejo del consumo y el consumo es el reflejo del crecimiento. ¿Reducimos endeudamiento? No, porque el endeudamiento es el reflejo del no, pero yo no hablé de reducir importaciones, yo hablé de aumentar exportaciones. Él dijo que le preocupaba la deuda. Pero le preocupaba la deuda, pero que no era una cosa del otro mundo. Pero a todos nos preocupa la deuda. ¿Cómo no preocupa? No, la deuda preocupa siempre y cuando nosotros no logremos romper el círculo vicioso. Eso. Porque si recordamos, nosotros estamos en un círculo vicioso que el propio gobierno no puede salirse porque nosotros venimos desencajados del 2003. Se crea la crisis del 2008, la crisis internacional, eso empuja también más la presión para el endeudamiento y vamos teniendo un círculo vicioso que el ministro de Economía lo dice muy bien, que si yo no puedo, yo tengo que, para mantener mi ritmo de inversión y gasto como Estado, yo tengo que seguir cogiendo prestado. Porque ningún país puede, y miren, y hay que notar, o sea, en el presupuesto que yo entiendo que hay que hacer un trabajo de calidad del gasto, que es lo más importante. Tú no puedes reducir gasto. Este país no está en unas condiciones de reducción de gasto ahora mismo. Tú lo que puedes hacer es mejorar la calidad del gasto. Pero aquel que crea o que diga, yo cuando vaya al gobierno voy a reducir gastos, con tantas carencias que hay aquí. Señores, nada más que yo fui a la frontera los otros días, que valga la aclaración que no fuimos en ocasión del incidente que ocurrió, sino que teníamos una visita planificada. Pero ahí hay muchísimas carencias. Carencias de energía eléctrica, carencias... O sea, aquí es un país todavía con muchas necesidades. Siguiendo con la deuda, vamos también a reconocer que el representante, el economista jefe del Banco Mundial dijo que la deuda todavía a esa institución dominicana no le preocupa. Bueno, dijo él. A nosotros sí. Sí. O sea, eso se lo dirán ellos porque ellos viven dando prestado. Porque estamos entrando también en un Pero, don Pedro, óigame, aquí también los organismos internacionales tienen que ayudarnos. Pero ¿cuál es la sugerencia que desde la asociación? Nuestra sugerencia es aumentar las importaciones y atraer más inversión extranjera. Aumentar las exportaciones. ¿Cómo se aumentan las exportaciones? O a través de un verdadero plan para promover las exportaciones. No, primero diversificarla. Nosotros estamos empezando. Este año se hizo un trabajo, se hicieron propuestas, pero todavía no se han implementado. Bueno, pero nosotros estamos claros cuál es el plan. Nosotros entendemos, aquí inclusive nosotros hicimos un mapeo de las empresas que nosotros podríamos traer aquí de inversión extranjera, de inversiones, facilitando la entrada para crear cadenas de valor. Ustedes mismos decían, Orión empezó la conversación diciendo que este país es un país donde no se producen materias primas, donde no se... Es verdad. Sí, es verdad. Dependemos de materias primas fortalezcamos cadenas de valores. Claro. Las cadenas de valor hacen que tú dependas menos de las importaciones, y no solo eso, que tú seas más competitivo.
Porque ¿qué es lo que pasa? Que ya las empresas no quieren solamente fabricar un pedacito en un país, quieren tener toda la logística porque eso abarata costos. Entonces, y agrega valor. Y agrega valor. Nosotros tenemos que lograr mayor valor agregado en nuestro Así país. es. Ese es el camino. ¿Cómo logramos cada mayor valor agregado? Yo tengo un plan, yo produzco esto y yo puedo tener un mercado para esto. Yo voy a traer lo que produce mi materia prima, el empaquito, la etiqueta, todo. Y hago cadena de valor. Eso hizo México. Eso han hecho muchísimos países. ¿Qué estamos esperando? ¿Que tengamos un problema de la deuda? Eso es lo que no queremos. La parte, perdóname. Eso es lo que adviene. Perdóname, Pedro, me voy nada más para preguntar muy bien, esto. Muy bien. Si se dijiste una cosa muy importante. Muy bien. O atacamos ambas penas a la vez, tanto la reconformación de la oferta exportable, que tú has señalado, agregar cadena de valor. Pero vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre cuál es nuestra oferta exportable, hacia dónde nosotros, Explotar fundamentalmente la minería, tomando en cuenta dos mercados. La minería, Por ejemplo, ¿qué la tanto minería, miedo eso le es materia tenemos? prima. La vamos minería, por ahí. Óyeme, eso la es minería responsable existe en todas partes del Claro. mundo. Y aquí le tenemos un terror. Eso es miedo, Y eso claro. sí te mueve la aguja. Exactamente. Porque Eso aquí ya- no podemos pensar que a través de una... Yo no tengo ni nada en contra de las pequeñas empresas, pero tampoco te mueve la aguja. O sea, una gran inversión te produce y te genera divisas suficientes. Por supuesto. O en la misma proporción que te generan Por supuesto. 200 Por empresas. eso fue tan Claro, certera la claro. decisión del Tribunal Constitucional Claro, de claro. dejar sin efecto esa resolución. Claro. Que Una no se locura. basaba en la ley. Una locura y nunca la pudieron aplicar. Porque Esa no se resolución. basaba en la Sí, ley. atacamos el problema por el lado del ingreso o por el lado del gasto, o ambas penas a la vez. Porque Por el lado cuando- del gasto en calidad. Por lo que tú me... Por lo del lado del gasto en calidad. En calidad, Orión. Porque yo estoy consciente de que es muy difícil tú volver a niveles presupuestarios de hace 5 años. Ningún gobierno vuelve a niveles presupuestarios en cantidad, en monto. Es muy raro, a menos que tú tengas una contracción demasiado grande y eso lo que a veces causa es más perjuicio que beneficio. Lo que hay que mejorar la calidad. Nosotros tenemos cada día, todos los días están aprobando leyes con instituciones nuevas, ¿eh? Nosotros tenemos un monitoreo legislativo que cada vez que yo presento el informe, ¿cómo? Y esta nueva, ¿y cómo es que se llama? Nueva entidad de tal cosa para el saneamiento del agua, que yo qué. Otra para la agropecuaria. Otra porque yo... Pero entonces, para colmo, nos desaparecen las que están. La ley de agua, famosa ley de agua, llevamos 10 años trabajando en una ley de agua. Eso es verdad. Pero, ¿qué no puede pasar esa ley? De uso territorial. No, pero Sí. esa no. la de Esa la siempre, pusieron territorial. peor. Esa la pusieron. Mira, hay que ir a una pausa ahora. Sí, como yo me voy para... No me para- entusiasmen, que después... Para el retorno, que tal vez no esté aquí, yo quisiera saber por qué Circe nunca habla de reforma fiscal, cuando habla del gasto y cuando habla del ingreso y cuando habla de exportación y cuando habla de importaciones, se le olvida una palabrita que se llama reforma fiscal. Quizás por la misma Bueno, razón. porque a mí, yo les voy a decir una cosa. Primero, yo he vivido 8 reformas fiscales. Y no es que yo sea tan vieja. 8 reformas fiscales que le he vivido, le he sufrido, le he discutido, todo. Nunca han dado los resultados que se han esperado porque sube el porcentaje del PIB, o sea, la presión tributaria, sube el primer año y hasta un poquito el segundo año. Un Pero vuelvo parche, otra vez. ¿no? para Después vuelve y baja. Son parchecitos lo que hemos hecho. Segundo, habido reforma aquí fiscal. el sector industrial no puede tener más tasas ni más impuestos. El sector industrial tiene las tasas más altas de toda Latinoamérica. Porque aquí cuando calculamos la presión tributaria la calculamos en promedio de todo el mundo, ¿verdad? Pero aquí el consumidor, el sector industrial, el sector financiero, el sector comercial no aguanta más tasas ni más impuestos. ¿Y a quién es que le vamos a cargar eso? Habrá que ver. Vámonos a un cambio, Vamos señores. al cambio. La verdad que Volvemos. tenemos una muy buena conversación con Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Nos vemos en un momento, señores. La entrevista con Circe Almanzar siempre son muy interesantes aquí en Diario de Cuatro porque nos sincerizamos, ¿eh? Tanto ella como nosotros, y planteamos los problemas como son. Buenos días, Claro, don Héctor. buenos días, Buen día, Se Pedro. incorpora. Buen día, Circe, estamos en un momento que llaman
muy importante de definición de asuntos que estaban acumulados. La crisis eléctrica parece que va a recibir un impacto fuerte con Punta Catalina, que está trillando el camino. La seguridad social hay que modificarla y actualizarla. El transporte tiene que tomar medidas, acciones, o sea, estamos lo que llaman en un punto de inflexión en muchas de las acciones públicas más importantes y de la propia economía. Fíjate tú cómo se están introduciendo reformas al desarrollo del turismo en la costa este. O sea, estamos en momentos de cambio y de actualización. En la Asociación de Industrias se percibe eso, ¿no? Bueno, yo diría que nosotros estamos en una época de cambio desde hace mucho tiempo y lamentablemente no hemos hecho las reformas estructurales que debimos haber hecho hace algunos años y que tenemos que todavía pendientes. Por lo menos estamos viendo un cambio de mentalidad y una visión un poco más abierta de la necesidad de aplicar los cambios. Pero en el caso, por ejemplo, del sector eléctrico, es lamentable que después de haber agotado todo un proceso de diálogo, de esfuerzo para concertar un plan de trabajo y sanear el sector eléctrico, no hayamos iniciado ese proceso a ponerlo en marcha, no lo hayamos puesto en marcha. Y la verdad es que darle más recursos al sector eléctrico sin establecer las condiciones básicas que nosotros planteamos en el pacto sería cuesta arriba, sería como gastar más dinero sin tener un norte. No es que no se necesiten inversiones en el sector eléctrico, se necesitan inversiones y estaban planificadas en el propio pacto eléctrico. Pero para tú hacer esas inversiones tú tienes que tener más transparencia, más fiscalización y más niveles de cumplimiento de las metas que se trazaron en el pacto. Porque tú no puedes seguirle dando recursos a las EDES o a las empresas del Estado que tienen que ver con el sector eléctrico sin un plan de acción y metas a lograr. En el caso específico de la seguridad social, es una pena que después de haber tenido una reforma tan trascendental, yo diría que la más trascendental del país en los últimos años, no se esté hablando de mejoras, sino de retrocesos. ¿Cómo retroceso? Porque hay planteamientos que se están dando que son básicamente emocionales. Emocionales. Yo digo que son emocionales porque tú pretender volver para atrás a lo que teníamos antes es como un suicidio. Nosotros estuvimos en una reunión del Senado hace aproximadamente una semana, 10 días, no me acuerdo, que fuimos invitados por la Comisión de Seguridad Social del Senado para hablar de un proyecto de ley que ellos introdujeron por solicitud del sector sindical. Cuando llegamos allá, yo les dije, pero es que yo no entiendo cómo es posible que nosotros estemos pensando en volver a un sistema IDSS cuando supimos que esto no dio resultado. De hecho, cuando estábamos en la reunión, habían grupos que estaban invitados que fueron a reclamar que no le habían pagado su dinero y ellos eran pensionados del IDSS. Entonces, el punto está en que tú puedes buscar mejoras. Claro que sí. Mayor rentabilidad de los fondos. Nosotros tenemos ahora todo un trabajo que estamos haciendo con los nuevos instrumentos financieros para poder utilizar los fondos de pensión en el sector productivo, porque había un problema estructural para tú acceder. Ahora tú tienes fondos de inversión, ahora tú tienes fideicomiso, ahora tú tienes... Pero no tiene pensiones. Claro que las tiene. ¿Dónde está la pensión en el mercado de valores? La pensión por vejez. La rentabilidad, o sea, cómo tú te retiras. Sí. No, dicen que no han comenzado. No ha comenzado a aplicarse. La de vejez, todavía no se ha entregado la primera pensión. Una sola pensión no tenemos. No, bueno, porque se supone que tú cotizabas, tú tienes que cotizar y el sistema comenzó en el 2003 y todas las personas que tenían más de 45 años no aplicaban. Entonces cuando Pero esas son de las cosas que hay que reformar. ¿Por qué? Sí. Al revés, deberíamos... La gente está viviendo más y trabajando más. ¿Cómo al revés? No podemos pensar en que la gente se va a retirar a los 65 años ya. Yo misma no me voy a retirar a los 65. Y retirarse con el 22% del salario menos. Pero ojo, ahí hay un problema estructural. Es retirarse con el 22% del salario.
Ahí hay un Eso problema. es una barbaridad. Ahí sí, hay sí. un problema estructural. Hay Estructural, pero tus fondos están ahí. Sí, pero hay que resolver ese problema. Pero tus fondos están ahí. No se te lo han llevado. Sí, pero que yo necesito pero no usar te lo han mi fondo. llevado. Circe, Cuando hay un sistema de pero recuarto, necesito usar mi tu dinero fondo. no Ahora está ahí. mismo esos fondos los está utilizando el sistema financiero. No. Sí, el sector financiero es el que está distribuyendo. Él es el que está usufructuando esos recursos. Ahora mismo quien está usando eso es el Estado. Y el Estado también. En y el un Estado. 80%. Pero yo necesito que lo use el usuario. Es el que Eso tiene. es lo que estamos haciendo nosotros. Ese es el que tiene. Que se Buscarle, retire con vamos a ver, una son dos pensión temas. digna, mi amor. El uso de los fondos para el desarrollo mientras están acumulados los fondos, ¿verdad? Mientras están ahí los fondos. Esa es una gran tarea que estamos trabajando y que tenemos que focalizarlo. Y el otro aspecto es la dignificación del trabajador a la hora de su retiro Pero por con un supuesto. fondo que tenga mayor rentabilidad. ¿Cuáles son los puntos, oportunidad de mejora? Yo entiendo. Tiene que buscarse una diversificación mayor de inversiones que sean más rentables. 2, tiene que ¿Pero invertirse. rentable para quién? Rentable para el trabajador. Pero es que el trabajador Tienen no que está unificarse recibiendo. las tasas de interés. Tienen las tasas de servicio, perdón, las tasas de servicio que cobran las AFP. Tienen que unificarse, tienen que sanearse, darle mayor transparencia y establecerle topes. Porque no están Porque era de establecidos 1 a los topes. 30, y comenzaron Estamos por de arriba, acuerdo. por el 30. y no Tenemos por que el 1. mejorar los niveles de inversión de esos fondos para dotar de mayor rentabilidad. Y por otro lado, y ahí yo lo entiendo, tenemos que lograr que más gente aporten a las pensiones. ¿Por qué? Yo tengo que reconocer, porque yo lo viví, yo era del Consejo de la Seguridad Social, hay mucha gente que elude el pago de las pensiones porque es una carga, y es una carga, es verdad. Sí, es un problema. Porque es que para ti tú decías, a mí me están quitando un 10% de mi salario cuando yo tengo necesidades. ¿Y qué hacen? Nos reportan todo lo que ganan. Entonces ahí, pero eso es también lo que tiene que entender el trabajador, que a la hora de su retiro, en la misma proporción que tú reportaste, en esa misma proporción, te van a retribuir. Entonces también hay un tema de conciencia que no se ha dado porque no lo hemos vivido. Cuando empiezan a pensionar a la gente, que empiezan a decir, ¿y qué es esto? Ahora, señores, dejemos el populismo con el tema de las pensiones. Nunca pretendamos creer que de ahora en adelante los fondos que yo tengo acumulados, Circe Almanzar, yo lo voy a coger y se lo voy a dar a un fondo de gobierno común para que en el fondo vuelva a reparto y que después tú me pensiones y después no aparezca el dinero. A mí hay que preguntarme, porque eso es confiscatorio. Yo estoy de acuerdo con eso. No, pero espérate, pero sí se está utilizando una figura que yo creo que es tan solo vista de forma parcial. Los fondos de pensiones, el 80% han ido a parar a certificados del Banco Central y del Tesoro. ¿Sabes por qué? Porque te dan más interés Más en la banca rentabilidad. privada, Es así. donde estaban. Es así. Es Por eso, la mayor rentabilidad. otra cosa, y están ahí también, porque la rentabilidad había que elevarla. Es Que en así. un momento llegó a estar en 4.5 y ahora está en un 9%. Entonces, esa es la realidad. Otra cosa, yo no creo que deba preocupar al empresariado, que por el momento, hasta que se encuentre, como dice, fuentes de que sean reproductivas y que tengan mayor repercusión en la economía, está en el Banco Central y en la tesorería. No, lo que nosotros queremos es que haya más diversificación para no estar con todos los huevos en la misma canasta. Eso es el tema. Pero No claro es que que nos sí. preocupe, si nosotros nos preocupa. Pero seguimos sin pensar en la gente. No solamente eso. Nosotros tenemos Que se está credibilidad. hablando de ir oye, Circe, se está hablando de ir al turismo. Es interesante Todo que menos los la fondos gente. vayan al turismo. Todo Pero ven menos acá, la gente, ¿y los por qué no dueños se del emplean en la construcción de viviendas Por ejemplo. a 20 y a Porque 30 lo años? tenemos parado por una norma de la DGI. ¿Cómo? ¿Cuál es esa norma de la ley? Cuéntanos eso. ¿Cuál es la norma de la ley? Existe una institución que se creó con varias instituciones financieras, valga la redundancia, que se llama la titularizadora. Sí. La titularizadora es va a ser una entidad, es un instrumento financiero Sí. en el cual tú vas a tener como garantía los fondos de pensiones y tú vas a poder financiar viviendas a 20 años a la misma tasa de interés por los 20 años. Ajá. ¿Qué pasa? Que para eso tú tienes que tener unas normas de
donde te establezca cómo se va a tramitar todas las inversiones de la titularizadora, cómo va a ser el esquema, y no ha salido todo. Y eso no ha salido. Y no lo han explicado. Esas son de las cosas inexplicables. Sí, si hay otro proyecto que yo quiero escuchar, en qué piensa Y estamos de acuerdo con la vivienda. la Asociación de Industria, que es el proyecto que acaban de someter, la propuesta que acaba de someter las centrales sindicales al Comité Nacional de Salario para el aumento de un 30%. Nosotros hemos dicho desde aquí, de Diario 24, que al margen de que se necesita una revisión del salario en el país, que justifique, que le dé mayor garantía a la población de que todo este crecimiento de la economía ha valido la pena porque hay una redistribución más o menos equitativa, que todo el cuerpo social reciba algo de todo lo que hemos crecido, de esa gran riqueza que hemos dado, esos saltos cuantitativos tan extraordinarios, bueno, que lo reciba. Y el salario es un componente importante para esa redistribución. Pero ameritamos también de una revisión del sistema mismo de salario en el país. Por ejemplo, ¿por qué tantos salarios mínimos, 14 salarios mínimos y ese tipo de cosas? ¿Cuál es la visión de la Asociación de Industria en torno a esta propuesta que acaba de someter ya las centrales sindicales de un 30% en el salario mínimo y su visión sobre la necesidad que tenemos? Por ejemplo, hay quienes hablan de unificar, de que haya un solo salario mínimo, que haya uno para el campo y otro salario para todas las empresas en el país. ¿Cuál es la visión de ustedes con relación a eso? Mire, en primer lugar, nosotros como sector industrial estamos en el sector no sectorizado, o sea, nosotros somos del general. Como vuelvo y repito, hay como un mundo diferente. El industrial, el financiero, el comercio, estamos el turismo. Siempre. Sí, pero ustedes como industria. Pero el turismo tiene su salario, Nosotros, eso es algo que lo promovieron algunos sectores y el sector sindical lo aceptó. Si ellos quieren plantear eso de manera formal, deberían hacerlo bajo un diálogo, un mecanismo de diálogo con esos sectores, porque en realidad también se dan situaciones a veces muy específicas de negociación. En el caso específico de, por ejemplo, de la construcción, son muchos salarios diferentes, es difícil negociar un salario general. Hablamos de destajo, hablamos de albañiles, que son diferentes. Es más complicado. Bueno, de hecho, yo a veces nos quejamos. ¿Ustedes saben cuántos salarios se negocian en Costa Rica? 160 salarios. Pero hay la institución que negocia los salarios del sector privado. Yo les digo, pero ustedes lo único que hacen es eso, ¿verdad? Increíble. 160 es mucho. Porque sí. se la pasan hay otros países negociando salarios. Y realmente son tarifas salariales mínimas, porque son tarifas. O sea, cuando uno ve el salario mínimo, es una tarifa mínima que surgió como mecanismo de protección a los trabajadores, pero eso no quiere decir que eso es lo que tú pagas. Es la tarifa mínima que tú puedes pagar. Sí. Pero bueno. Terminando, él ha planteado la parte de por qué los recursos del fondo de pensiones van a lugares específicos. Busca mayor rentabilidad. Claro que pero sí. Ustedes tienen un criterio. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen de la manera idónea que deberían colocarse esos recursos? Don Pedro estaba mencionando el ejemplo que se dio en turismo. Sí. Inicialmente, cuando salió la Ley de Seguridad Social, y lo dice claro, que los fondos de pensiones deben ser utilizados para el desarrollo productivo, el desarrollo de viviendas de los trabajadores, no pudo encajarse bien porque las empresas tienen que someterse para poder utilizar los fondos de pensiones y emitir acciones con los fondos de pensiones o entrar en el mercado de valores, tienen que pasar por un proceso de auditoría muy, muy rígido, muy riguroso, que es básicamente para empresas públicas, o sea, empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos y pasan por una comisión clasificadora. En este país muchas empresas son familiares, la mayoría. La mayoría. Entonces, ¿qué pasó? Que algunas iniciaron incursionaron en la entrada del mercado a través de los fondos de pensiones y no les fue bien. A través de estos fondos de inversión,
Por ejemplo, en el caso del fondo de inversión societario, de capital societario, tú puedes acceder a ese tipo de fondos con inversionistas institucionales. Y eso hace que sean fondos de inversión donde no se vean, o sea, tú lo manejas a través de una institución financiera, pero no se te ven todos los números porque este país es muy pequeño. Entonces estamos promoviendo ese tipo de instrumentos para que a través de fondos tú tengas mayor rentabilidad y esa rentabilidad pues te pueda acceder. Eso junto con la ley de alianza pública-privada va a permitir que tú puedas tener un sector privado desarrollando carreteras de manera transparente con los fondos de pensiones, desarrollando hospitales. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo tengo optimismo de que se pueden hacer muchas cosas, pero bien hechas. Bien, cumplimos el tiempo. Cierto. Es evidente que con Lo del salario lo vamos a ir hace avanzando. sí hay que hablar. Ahora que lo acaban de Más presentar, espacial. toca el De año 30. que viene, Sí, ya el el año que viene salario. vamos a hablar de salario, Sí. pero hay que O sea, que hablar el de año que eso. viene me Gracias, Está bien. Circe, Hablar de por estar salario. con nosotros Sí. y a ustedes también por su atención. Muy bien. Regresamos mañana. Dios mediante.